un ideal. Los invito a leer ahora todo el capítulo 25 del Levítico. Pero yo quisiera, por razón de tiempo, quedarme solamente con una parte. La disposición ya más específica, inaugural, central, el corazón del texto, está en los versículos 8 al 13. Puedes buscarlo en tu Biblia. Levítico 25, del 8 al 13. Todo lo que sigue, primero tenemos una ambientación, una introducción, la parte central, versículos 8 al 13, y una tercera parte, que es una serie de disposiciones que tratan sobre aspectos específicos de la aplicación, la compra de un campo o de una casa o un préstamo. Y hay un autor que dice, el jubileo era un ideal muy difícil, casi impensable, pero un ideal hacia el cual se estaba pidiendo siempre mirar. ¿Cómo llegar a esta visión que podría parecer utópica y por lo tanto inaccesible, difícil de llevar a una realización concreta? Es lo que la tercera parte del capítulo 25 nos dice. Lo vas a lograr si obedeces a las disposiciones, voy a llamarlas intermedias. O sea, si te adiestras con todos los otros preceptos que componen el resto de este capítulo y que te ejercitan para comprender cuál sería el alcance de la práctica de esta institución. Por lo cual, insisto, lo importante no es si fue o no llevada a cabo. El Talmud, por ejemplo, el libro del Talmud, esto de las tradiciones posteriores en el mundo hebreo, presenta toda una serie de discusiones de los rabinos sobre si se podía o no llevar a cabo. Esto muestra que el asunto no fue así tan fácil, ¿eh? El Talmud discute el tema, hace debate sobre el tema, sobre todo cuando se encuentran con una realidad. ¿Cómo hablar de jubileo, que tiene que ver con la tierra, cuando ya no hay tierra? Perdimos la tierra. Y entonces las discusiones se complicaban más y más. Pero lo que cuenta es que estas disposiciones ya están en el código de santidad del libro de Levítico para decirnos que todo este alcance humano y teológico es esencial, que no podemos dejarlo de lado. Por eso está ahí y es palabra de Dios. Es norma normativa no normada, porque se trata de una página que delinea una manera de ser comunidad, ser pueblo de Dios en la tierra. Esta es una manera de construir comunidad. Y entonces, paso a la última parte de mi intervención en esta noche. Si miramos el texto del Levítico, tenemos que ponerle cuidado a estas tres partes. Primero, primera parte del capítulo, el año sabático. Parte central, que quiero subrayar ahora, el año jubilar. Y tercero, la serie de disposiciones sobre su aplicación que son ya tema de casuística. Normalmente, en las leyes bíblicas, la formulación de las normas no es idéntica a las leyes que tenemos en nuestros códigos de hoy, en nuestros códigos legales. En la Biblia, siempre van acompañados de una motivación, de una parenesis, de una exhortación, de un conjunto de consideraciones teológicas previas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la ley no es simplemente lo que yo puedo hacer, la ley es una educación, es una instrucción. Es así como Dios educa. Si yo te pido que hagas esto, es por esta razón. Y entonces le gasta un espacio en el texto bíblico al argumento. Y el capítulo 25 del libro del Levítico no es la excepción. En la parte central tiene una parenesis. Miremos el capítulo 25, versículos 18
y 19. Cumplan mis leyes, guarden mis normas y cúmplanlas para que habiten la tierra en paz. Interesante la palabra. Para que habiten la tierra con tranquilidad. Está mostrando lo que está detrás de los conflictos sociales. Para que habiten la tierra con tranquilidad. Así la tierra dará su fruto. Comerán hasta saciarse y la habitarán, y repite, con tranquilidad. Miren, esto es en alemán se dice Leitmotiv. Esto es una palabra clave que se va repitiendo por todos lados en la normativa, para que habites la tierra que yo te di, y la habites con tranquilidad. Y sigue el texto. Si dicen que vamos a comer el año séptimo, si no sembramos ni cosechamos nuestros frutos, yo les enviaré mi bendición el año sexto, y la tierra producirá fruto para 3 años. De manera que en el año octavo podrán sembrar y seguir comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno. Mientras no cosechen de nuevo, comerán de la cosecha anterior. La tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque es mía, dice el Señor. Ustedes son en ella extranjeros y colonos para mí. Por lo tanto, en todo el territorio de su propiedad, concederán el derecho de rescate de la tierra. Miren bien el argumento. Por eso, en todo el territorio de su propiedad, concederán el derecho de rescate de la tierra. Aquí está el argumento teológico. El Señor dice, la tierra es mía. Tú eres un forastero en la tierra. Yo te la he dado prestada. Soy yo el que te da. Notemos ya en la parte de las prescripciones más minuciosas que son introducidas con la pregunta ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? ¿Qué? Está construida, esto ya es una cuestión más literaria, de una forma muy curiosa. Me llama la atención cuando dice ¿qué vamos a comer? ¿Quién lo está diciendo? Es Dios el que está hablando, pero Dios se está colocando en el lugar del pueblo. ¿Qué? Es Dios mismo quien previene la pregunta, que es una objeción de los israelitas. Si ustedes dicen ¿qué comeremos? Y es una pregunta frecuente en el Pentateuco. Es parecida a las objeciones que el pueblo le pone a Dios en el desierto. El Señor nos hará vivir o morir. ¿Nos dará de comer o no? Pero observemos. La pregunta invoca a Dios, anticipa para decir que Dios hace suya la inquietud de su pueblo. Y que esta inquietud sea legítima o no, poco importa. Es como decir, yo sé que es difícil. Yo me doy cuenta de la resistencia, el corazón duro de ustedes, y se los digo enseguida, dispondré mi bendición. Que es una expresión curiosa. No dice daré, sino dispondré. O sea, mi bendición es un mandato. Por lo tanto, respiren. Yo dispondré mi bendición. Pero también dice que esta ley es una prueba. La memoria de los relatos del camino en el desierto evoca esta dimensión y es una prueba que toca la nutrición, o sea, lo que es esencial para vivir. ¿Qué quiere decir? Yo no me contento con libertarte del miedo. Por eso te digo, confía, mi bendición ya está dispuesta. Pero yo quería que tú intuyeses qué es lo que se está poniendo en juego con esta norma, qué es lo que te estoy tratando de decir, dice el Señor. Cuando hayas entrado en la tierra y te hayas instalado, te hayas establecido, cuando hayas construido las casas, plantado los campos y recojas el fruto de tu trabajo, lo que necesitas para vivir, ¿cómo haces para mantener la memoria de este don? ¿Cómo haces para no pensar que tu vida
no depende exclusivamente del fruto de tu trabajo. ¿Cómo haces para recordar la promesa, para no vivir en la ansiedad del poseer y del controlar a otros? La ley tiene esta función. Te pido que durante un año comas del fruto de la tierra, que no dependerá de tu trabajo. ¿Para qué? Para que puedas experimentar el camino de tu pueblo que te ha precedido, de los caminantes en el desierto que fueron tus padres, y para entrenarte en esa confianza radical en la que quise educarlos. Lo que yo quiero, dice el Señor, es que este año tú aprendas a confiar, a creer que el don que te hago hoy lo haré también mañana. Por lo tanto, poco sirve poseer de manera desesperada, consumística. Y la prueba de la ley está conectada a otra, recordando otro aspecto típico del desierto. Si ese día o ese año tú te comes todos los productos que la tierra produce espontáneamente, ese año todos serán iguales. Por lo tanto, recuperarán una solidaridad fundamental. ¿Qué quiere decir? No hay rico ni pobre. Todos tendrán el mismo acceso a los mismos bienes. Por lo tanto, una igualdad radical de todos ante los bienes esenciales, porque se trata de una familia. Y en una familia no hay jerarquías. Entre los hermanos, no. Por eso es necesario recuperar el auténtico vínculo con la tierra. Y sobra recordar cuánto este tema es delicado. Y aquí el legislador dice, la tierra es mía, dice Dios, y agrega, ustedes son forasteros y huéspedes. Es una expresión que hemos espiritualizado con una interpretación en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, somos forasteros, peregrinos. En la carta a los Hebreos, nuestra patria está en el cielo, entraremos a la patria del descanso, que ya no es la tierra, sino es el cielo. Bueno, con eso no estoy haciendo una crítica. Yo creo en el cielo. No estoy aquí, nada, creo en el paraíso. Lo que el texto dice es cierto, es verdad. Pero atención con lo que estamos leyendo aquí. Lo que el Señor está diciendo es, les pido que se detengan un momento ante esto que yo les pido y les propongo. Les pido estar un momento ante esta formulación que no espiritualiza, que no está diciendo que estamos aquí solo de paso porque nuestra casa está en otra parte. Tomémonos en serio la convivencia en los espacios en los que vivimos. Y esta es la lectura que nos dice que la tierra no es nuestra posesión, y lo que la lectura cristológica trata de enseñarnos. Por eso dice nuestra patria en el cielo, porque nada de lo que tenemos aquí nos llevaremos. Además, porque todo es de Dios. Y con esto va a ser ya mi conclusión. Pero no olvidemos esto. Ya desde la carta de Pedro se está diciendo que no podemos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque en esta tierra vivimos como forasteros. Somos todos inmigrantes. Somos todos de paso. Se refiere a los forasteros de aquella época, que podían habitar, pero no poseer. Era la ley de la época. Y esta es la única posibilidad para custodiar la tierra como un don y como una promesa. De otra manera, se convertiría en posesión de unos pocos y no ya en una promesa de Dios, en un don de Dios que sustenta la familia. ¿Cómo hacer para tener la posesión y la promesa? Solo si haces memoria
de que esta tierra es un don y por lo tanto es un derecho y reclama también un deber. Tu deber es que tú trates a todos los que habitan esta tierra como Dios te ha tratado a ti. Por lo tanto, la manera como Dios actúa se convierte en la norma de tu hacer. Esto es lo importante. Te he liberado, lo tuyo ahora es liberar. Te he dado de comer, estás llamado a hacer lo mismo. Has sido rescatado, no puedes menos que rescatar a los que están oprimidos. Sigamos. Los versículos 8 al 13 ilustran con mayor detalle las disposiciones del año jubilar. No me voy a detener en ellas porque son bastante intuitivas y yo sé que tú en la lectura las vas a entender de una vez. Quiero simplemente llamar la atención sobre 3 detalles. Miremos el texto. El primero, el jubileo comienza el día de la expiación, que en hebreo se llama Yom Kippur. Ese día suena el shofar, la trompeta, y esto no es irrelevante porque el día del Yom Kippur yo experimento el perdón que Dios concede a todos los que se humillan en su presencia, a todos los que reconocen su culpa, pidiendo perdón. Y entonces se dice, comienzo el jubileo experimentando cómo Dios me libera de mis deudas, las que tengo con Él, que son mis pecados. Y entonces se introduce una serie de disposiciones ligadas a la justicia para que descubramos que somos profundamente liberados, ya no de la esclavitud de Egipto, sino del mal y del pecado. Y esto es lo primero. Lo segundo, para que sigamos analizando el texto, dice proclamarás, declararás. ¿Cómo lo dice? Con verbos en imperativo. Curioso que lo acabo de decir en futuro, pero es propio del texto hebreo. Verbos en futuro, pero cuya fuerza es imperativa. Por lo tanto, no se trata de una eventualidad que sobrevendrá en el futuro, como indicaría un verbo en futuro, sino de una prescripción, como connota un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el jubileo, lo importante es esto, el jubileo es una llamada a la responsabilidad. Tercer detalle. Tercer detalle. Un continuo, si miran el texto, veremos un continuo paso del tú al ustedes. ¿Lo notan? Del singular al plural. Proclamarás, harás retornar, dejarás en reposo. Lo podemos explicar de varias maneras. Por ejemplo, desde la historia de la formación del texto. Entonces se juntaron varios textos y por eso quedó con pareciera no coherente o no uniformado. Pero también se puede leer de otra manera. Desde la intuición de que no hay auténtica liberación de la comunidad de ustedes si el individuo, lo individual, no se implica. Por eso el juego entre el tú y el ustedes. Por lo tanto, tenemos esa doble respiración necesaria. El cambio de la comunidad ocurre en la medida en que cada uno se siente interpelado para un cambio profundo. Si cada uno siente y se toma en serio el llamado para promover un ejercicio de libertad. Vemos cómo es una llamada que toca el tú y el yo contemporáneamente. Y esto requiere la necesidad de perdonar las deudas, de dejar reposar la tierra, de recuperar las propiedades y la propia familia. Y esto es hermoso. Es una manera de decir que para que este año especial sea santo, jubilar, se requiere que las relaciones personales y familiares vuelvan a recuperar su centro con una intensidad especial. Lo que se había resquebrajado con el paso de los años tiene ahora una nueva posibilidad de realización. Conclusiones de esta noche. Dos pequeñas pistas de interpretación. La primera es breve, la segunda un poquito más desarrollada, pero la haré rápidamente. La primera es esta. El jubileo
ofrece una posibilidad de gratuidad y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al pedir el reposo de la tierra, la condonación de las deudas, el rescate de los prisioneros, la recuperación de las propiedades también, se produce un orden que podríamos decir le pertenece a la gracia, o sea, a la gratuidad. Porque este año tendré que recordar que vivo gracias a lo que mi Dios me da y que me da gratuitamente. No con base en mis contraprestaciones, ni con base en mis logros personales o de pronto de mis fracasos, sino con base en mis méritos o desméritos. Permítame la expresión. Dios lo dona gratuitamente. El jubileo me permite recuperar esta dimensión fundamental, el vivir en la gratuidad, el sentirla en mi piel, percibir en lo concreto de mi existencia la acción gratuita de Dios por mí. El jubileo acentúa una dimensión receptiva, pero al mismo tiempo, este mundo, que es un don, no está dado solamente para mí. Es algo que tengo que comprender. Este don compromete todo lo que yo haga, porque es un mandato y por lo tanto no es solo una gratuidad receptiva, sino una gratuidad que me constituye en un sujeto solidario, como uno que ante tanta gratuidad se vuelve promotor de los demás. De ahí que la relación con los otros y con los bienes está por encima de la lógica de la posesión. Lleva inserta más bien la lógica de la gratuidad, del gratis, de la hospitalidad recíproca, del reconocimiento profundo del otro como un hermano. Y este reconocimiento profundo, en términos bíblicos, se llama justicia. Es un término que expresa la máxima calidad de las relaciones humanas. Por lo tanto, el jubileo promueve una dinámica de gratuidad y de justicia. La segunda interpretación la resumo de un autor belga, tal vez han escuchado hablar de él, François Host, que nació en Bruselas en el año 1957. Es un gran jurista y además dramaturgo. Pues es un estudioso del jubileo y ha estudiado el jubileo con relación al tiempo. Y él dice lo siguiente, lo voy a citar. El sábado, el año sabático, el jubileo, tienen la fuerza, escuchen, de producir las condiciones para un tiempo social portador de sentido. Y enseguida hace algunas observaciones. La primera es esta. Nosotros experimentamos el tiempo como cronos. Bueno, cuando el autor dice esto es haciendo referencia al dios de la mitología griega que se comía a sus hijos. Y eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos devorados, yo diría, tragados por el tiempo. Cuando no logro dominarlo, sino que soy dominado por el tiempo, como ahora. Lo cual es lo mismo que decir, percibo que el tiempo que transcurre en mis jornadas consume mis energías, reduce la voluntad y se hace estéril la imaginación. Claro, porque el ritmo es siempre igual. ¿Qué hace entonces el jubileo? Interviene obrando, y aquí es otra expresión de François Host, interviene obrando una discontinuidad creativa. Lo digo mejor con mis palabras. Sé que todo lo que tengo consolidado, el trabajo, las deudas, los campos, las relaciones sociales, como las mantengo actualmente, ¿cuál es la novedad? Cambiamos, rompemos los esquemas, introducimos algo inédito, decimos que ninguno está atado para siempre a la condición a la cual el tiempo le ha sometido, a la cual las relaciones sociales lo han aprisionado. Y entonces le damos al tiempo un sentido nuevo, otra posibilidad. Y lo podemos hacer porque hay un Dios que en nuestra historia ha operado hasta cierto punto un cambio. Y nosotros nos descubrimos capaces de hacer cambios gracias a Dios. Y somos capaces en Él de introducir algo nuevo y creativo en nuestro tiempo.
Por lo tanto, cada 50 años podemos decir con fundamentada certeza que es posible vivir de una manera diferente. Ese es el pensamiento bíblico. Que las cosas no tienen que ser necesariamente así como las vemos, sobre todo aquellas que no corresponden al orden de cosas queridas por Dios. No se trata solamente de hacer la memoria del acontecimiento fundacional, sino de preguntarnos ahora, en el presente, ¿qué hemos hecho de ese acontecimiento fundante? ¿Qué contradón y qué don insertamos en la historia para expresar la verdad de este acontecimiento originario? El jubileo es para esto. El jubileo llama en causa la posibilidad de una novedad, de que este año haga algo de bueno por otros y que no sentiré esto como una amenaza, que no lo haré tampoco por deber, que no me sentiré obligado, sino que lo voy a hacer porque he sido beneficiado por un don que es tan bello que quiero reproducirlo gratis, para gozar, para jubilar de este don, para mostrar que soy capaz de algo que en el orden divino, fuera de nuestros cálculos o intereses, porta una novedad que rompe el determinismo del tiempo. Le agrega más nuestro autor François Host. Dice él, el jubileo genera una concordancia de los tiempos sociales, lo cual quiere decir que la tierra tendrá reposo, que quien está sometido será liberado, de modo que ninguno piense que puede ser patrón de la tierra, que ninguno se atreva a pensar que puede ser patrón de otros seres humanos. Es necesario que recuperemos una modalidad que nos ayude a percibir nuestra radical igualdad, sea con relación a la tierra, de la cual no somos propietarios definitivos. No es por una cuestión de sabiduría ambiental, ni de igualitarismo, o de una economía agrícola que nos lleva a hacer de reposar la tierra para que peleche mejor, no, sino porque es de esta manera como declaramos, confesamos, decimos que este es un bien, un don de la gracia, un don que hemos recibido. Y puesto que lo hemos recibido, lo queremos transmitir a las futuras generaciones, un tema del cual somos sensibles. Y esto mismo vale para los seres humanos. Hay aquí una justicia ecológica y una justicia social. La cuestión está en el encontrar un sentido profundo en las relaciones sociales. Y un último punto que es fundamental, como no puede ser menos, tiene que ver con Dios. François Host dice, el jubileo nos pide reflexionar, escuchen, sobre los tiempos de Dios. Esto quiere decir que este es el año en el que hay que recuperar la lectura de los textos fundadores. ¿Me hago entender? De retomar las palabras de la alianza, los cristianos del Evangelio, de retomar estas santas palabras, discernirlas en comunidad, para reapropiar de manera actualizante, vital, estos textos que han nutrido a nuestros padres, los de la Biblia, y decir entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo interceptan las problemáticas que vivimos? Y así podemos creer que este ejercicio de relectura, junto con los gestos concretos de solidaridad y de justicia, nos permitirán entrever una realidad que va más allá del tiempo, la lógica de un don que no podemos imponer ni forzar, pero de la cual podemos ser actores creíbles. Aquí están, mis queridos amigos, por esta noche, las raíces profundas. Espero que haya podido ser claro y que lo dicho pueda ser pertinente. Aquí están las raíces profundas de la institución jubilar en la Biblia. Y de aquí se desprenden las dinámicas que lo hacen vivible y que mañana profundizaremos
como un tiempo de gracia y de compromiso con la vida, con la historia de la cual somos sujetos constructores. Termino con una frase de Paolo Di Benedetti que me hace en esta noche elevar la mirada hacia Jesús. Él dice, el jubileo es como un mapa mesiánico. Así como el tiempo mesiánico puede ser vivido, sea esperándolo, sea contándolo, así un hebreo de la Biblia siempre cree, no solo espera que lo que tarda ocurrirá. Esta fe del jubileo es un signo, más aún es una parábola.